nombre es Jorge Estepa, por aquí mi compañera Elena Bobis y Carmen López. Somos de Sevilla, venimos de una empresa que se llama Tu Otra Cocina, que nos dedicamos a muchas cosas, todo alrededor de la gastronomía. Esto que hacemos hoy es divulgación gastronómica y no es lo que hacemos todos los días, pero nos encanta. Pero tenemos un par de marcas, una se llama Catering Provoca, hacemos catering, bodas, eventos de empresas, team buildings, hacemos muchas cositas, intentamos ponerle nuestro toque, que ahora veréis cuál es ese toque nuestro. Y también tenemos una industria alimentaria que se llama Tokaway, tenemos una tienda online, habéis visto que tenéis un flyer encima de la mesa que pone pastrami, pues eso es lo primero que vais a probar. Tenemos una tienda online tanto para hosteleros como para particulares, que vendemos en toda la península algunas de las cositas que hacemos en nuestras instalaciones. Ahora hablaremos un poquito más de eso, pero no estamos aquí hoy para hablar de nuestro libro, sino que venimos a hablar de la gastronomía andaluza. Andalucía, potencia mundial del turismo, estamos en Fitur, precisamente Feria Internacional del Turismo, y de muchos de esos turistas que vienen a Andalucía, tanto nacionales como internacionales, los turistas me refiero, vienen atraídos por la gastronomía que tenemos, por nuestros productos, por nuestras recetas, por nuestra idiosincrasia, al fin y al cabo por nuestra cultura también gastronómica. Hoy os vamos a hablar un poquito de la cultura gastronómica y en particular en este show cooking sobre el cerdo ibérico. Bien, ¿no? Nos ha tocado que habláramos de las alcachofas, o ha tocado del cerdo ibérico. Pues de las alcachofas hablamos también por la tarde y también mola mucho, ¿eh? De los productos de la huerta. De 12 a 1, que es donde estáis, hacemos el show cooking del cerdo ibérico. Después de 2 a 3 hacemos otro de productos del mar, atún rojo, gamba roja de Barbate. Por aquí está pensando, no sé si me voy a quedar esperando una horita, ¿no? Y también hacemos una recetita de unos buñuelos de pargo y choco de huerva. Cada cosa que le digo, una puñalada en el pecho. Pues nada, ¿De dónde somos? Que tiene anisaki y ¿qué pasa? No puede comer pescado. ¿No puede para nada? No. Bueno, pero hemos triunfado. Has venido del cerdo ibérico, No te preocupes que eso es después de 2 a 3. Eso es de 2 a 3. Y después por la tarde hacemos uno del producto de la huerta. Bueno, vamos a centrarnos en el cerdo ibérico, que es lo que vamos a hablar. Dice Elena sí, que si no se nos va la hora. Sí. ¿Qué va? Lo tenemos ya controlado. Bueno, el cerdo ibérico. Como decimos en Tokaway, en nuestra industria alimentaria, hacemos una serie de productos, casi todos cárnicos. Uno de los mayores representantes de nuestros productos es el pastrami de presa ibérica, ¿vale? Que es esto que tenemos aquí, que os vamos a poner un platito en cada mesa para que probéis una mini tapita y sepáis de lo que hablo. Es como una carne mechada, pueden venir los compañeros y llevárselo y así empezáis a escuchar el tostón que os voy a meter, pero ya con un buen sabor de boca que seguro que os anima más. Bueno, respecto al tostón que os voy a meter, la idea es que no sea un tostón, la idea es que sea esto algo dinámico, que os llevéis alguna curiosidad, que me preguntéis lo que nos tengáis que preguntar, que os asoméis si queréis, aunque nuestro amigo Chano seguro que va a ir poniendo también la proyección de lo que hacemos aquí. En definitiva, queremos que paséis un buen rato, que os vayáis de aquí con una sonrisa en la cara, a ser posible, y habiendo comido alguna que otra cosita rica, ¿vale? Bueno, ya que os ponemos un pastrami de presa ibérica encima de la mesa, os voy a preguntar si sabéis qué es eso de la presa. ¿Sabemos lo que es la presa? ¿Ve por aquí? ¿De dónde somos? De Extremadura. Hombre, ¿cómo no vas a saber lo que es la presa en Extremadura? Ahora voy a hablar también de las bondades de Extremadura, que son prácticamente las mismas que las de Andalucía. Y sabemos, es una parte del cerdo, ¿no? ¿Qué parte? ¿Qué les pasa? Ahí ya. ¿Sabemos por aquí de dónde somos? Eres de Sevilla, pero, pues mira, somos paisanos. ¿Alguien sabe dónde se ubica la presa del cerdo? Mira, pues primera cosa que... ahí está el tío. ¿De dónde somos? De Córdoba. Hombre, del barrio de los Pedroches. Si no sabemos por aquí muy bien. La presa ibérica es este corte que tenemos aquí. Es un corte, a ver si como ovalado, digamos, ¿vale? Veis que tiene mucha grasa infiltrada. Con esto vamos a hacer ahora bueno, también la tenéis la grasa infiltrada ahí. Con esto vamos a hacer un tartar, pero ahora os cuento lo del tartar. Bueno, la presa ibérica efectivamente está ubicada más o menos por aquí, por el hombro. De hecho, los ingleses, o en inglés le llaman pork shoulder, que es hombro del cerdo, ¿vale? Realmente, ¿sabéis lo que es el lomo del cerdo? El lomo del cerdo termina en la cabeza del lomo. Pues la cabeza del lomo, si la compramos entera la cabeza del lomo, una parte, la parte más ubicada al fondo a la derecha, como el cuarto baño, es la presa.
Lo que pasa es que a las cabezas de lomo se le quita esa parte y obtenemos la presa del cerdo ibérico. Ya sabemos dónde está. Es una carne muy tierna y con mucha infiltración. ¿Sabemos por qué las carnes tiernas son tiernas? Porque es un músculo que utiliza poco el animal. Todos habremos escuchado el jarrete de ternera o el jarrete de cerdo, que tenemos que cocinarlo durante muchas horas para que se quede blandito. ¿Por qué? Porque es un músculo muy trabajado. Eres gemelo. Un cerdo pequeño 100 kilos, un cerdo normado 150, 300 kilos, pues los gemelos están bien duros de tener que aguantar ese peso y de corretear. Con lo cual, cuanto menos el animal trabaje el músculo, más tierno va a estar. De hecho, el músculo más tierno de todos los animalitos es el solomillo, ¿verdad? El solomillo está en la cara interna del lomo. Eso no lo mueve para nada. Por eso tiene tanta ternura. Bueno, pues ya hemos aprendido otra cosita más. ¿Vamos a explicar la receta? Vamos a explicar la primera receta, ¿vale? Que la primera receta que vamos a hacer es un tartar de presa ibérica. Vamos a seguir con la presa, aunque después vamos a hacer más cositas. Por aquí, Chano. Bueno, nuestro concepto gastronómico normalmente ronda en cuanto a lo que nos gusta es hacer fusión o coger productos de aquí y darle algunos toques un poco diferentes. ¿Diferentes cómo? Pues también inspirándonos en otras culturas, combinando ingredientes con otros productos que sean menos desconocidos y también, ¿por qué no?, utilizar algunas técnicas no de cocina de vanguardia como las que nos pueden explicar mañana, pasado y el otro en Madrid Fusión, sino cosas un poquito de andar por casa, que sean resultonas y que sean, a mí me gusta llamar a nuestra cocina un poquito prêt-à-porter, esa que se puede poner cada día, pero que a todos nos gusta ponernos también un martes, un jersey que nos mole especialmente. Pues eso es lo que no hacemos nosotros con la gastronomía. Bueno, ¿por qué os digo eso de la fusión de cultura? En este caso vamos a hacer un tartar de presa ibérica, vamos a hacer un canapé con un pan que se llama, un pan hindú, que se llama panipuri. Vais a ver cómo freímos el panipuri, que es una masa de trigo que cuando la freímos se convierte en una bolita totalmente crujiente y hueca. Entonces vamos a hacer nuestro propio... Carmen lo va a hacer ahora para que lo veáis cómo sufla. Nuestra propia base del canapé la vamos a hacer con ese panipuri. ¿Hay alguien que sea celíaco en la sala, que no pueda comer gluten? Venga. ¿Alguien que no pueda comer lactosa o no le guste el queso? Uno. ¿Lactosa? Venga. Vale. Es que el panipuri le vamos a poner un tartar de presa ibérica y le vamos a poner una crema de queso payollo. Con lo cual al chico le vamos a quitar el queso payollo y así disfrutamos todos. Venga, vamos ahí puntito a puntito. Insisto, el que quiera que me pare. Y si veis que Elena o Carmen me quieren parar porque no paro con la verborrea, me hacéis así, que yo no veo todavía por atrás. Bueno, vamos a hacer un tartar de presa. Para hacer el tartar de presa hemos hecho una técnica culinaria, que a día de hoy es culinaria, pero antiguamente era una técnica de conservación. Vamos a salar, hemos salado o marinado la presa, ¿vale? ¿Sabemos qué es la salazón? ¿Cómo se hace una salazón? Bastante fácil, lo hemos hecho en casa seguro. Hemos cogido todas las navidades un lomo de salmón y lo hemos metido en sal toda la noche y hemos hecho salmón marinado, ¿verdad? Pues si cogemos, por ejemplo, la pata del cerdo y la metemos durante semanas en sal, lo que tenemos es un jamón. El proceso de salazón es un proceso físico-químico que se llama osmosis. La osmosis es un proceso proceso natural, que no hemos inventado de luego el humano, por el cual las células, ya sean de un vegetal o de una carne o de un pescado, de lo que sea, por la concentración salina que hay en el exterior, es decir, si cogemos un producto y lo cubrimos de sal, como la concentración salina en el exterior es muy alta, las células tienden a expulsar agua para que la concentración de sales se equilibre. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando metemos una presa, que es lo que hemos hecho nosotros, dentro de sal? La estamos deshidratando. Y entonces lo que estamos haciendo es que tenga una textura más agradable, en este caso, para comerla en crudo. Le estamos haciendo casi que un semicocinado y además estamos concentrando los sabores, ¿vale? Pues eso mismo que hemos hecho con la presa durante 6 horas para obtener esta presa que hemos picado, lo hemos hecho también durante 1 hora con una yema de huevo. ¿Alguien sabía que se podía marinar una yema de huevo? Pues es súper curioso y súper gracioso. Mirad que en ese bol hemos puesto 50% de azúcar y 50% de sal. Insisto, hacerlo en casa porque os va a molar y podéis sorprender a vuestra pareja, a la familia, en Navidad, un domingo por el mediodía, lo que sea. Esto se queda como un caramelo sugus. Esto se puede comer así.
Y además si lo pones 40 minutos, una hora, te estalla en la boca. Si lo dejamos más tiempo, se nos queda como una golosina, una gominola. Es muy divertido en la boca. Nosotros, ¿por qué lo hemos hecho? Pues para vacilar un poquito, para que digáis, hostia, qué guay el suku que han hecho. Con eso vamos a hacer una emulsión, como una especie de vinagretita para aliñar el tartar, ¿vale? Vamos a utilizar aceite de oliva, vamos a utilizar mostaza, la yema de huevo y Yo vamos la a voy a ir utilizar... haciendo mientras tú lo vas explicando, ¿vale? Perfecto, y vamos a utilizar salsa kimchi. ¿Sabemos lo que es la salsa kimchi? La hemos oído alguna vez, ¿verdad? Cada vez está más de moda, en casi todos los bares hay algo con salsa kimchi. Es que nos volvemos locos con todo, eso también es verdad, y nos da por algo. El pan bao, todo el mundo el pan bao, el brioche de la carrilla, todo el mundo. Pues la salsa kimchi está muy de moda, es un potenciador de sabor. Es una salsa coreana que se obtiene a través de la fermentación de la col y de chiles. Es una salsa ligeramente picantita y que nos da ese sabor que se ha puesto de moda, que es el umami. Es un potenciador de sabor. Con eso vamos a alinear también el tartar, ¿vale? Habéis visto que hago yo la yema, la ha roto. Y ahora le estamos poniendo un poquito de aceite de oliva, en este caso arbequina. Aceite de oliva, oro líquido. Andalucía, potencia mundial de la producción de aceite de oliva. Conocemos, entiendo que sabemos cómo se hace el aceite, ¿no? ¿De dónde se extrae el aceite? De la aceituna. Y sabemos que hay bastantes tipos de aceitunas, ¿verdad? Hay muchas variedades. En función de la variedad de aceituna que usemos para elaborar el aceite, tendremos unas connotaciones y unas características de ese aceite, ¿vale? Por ejemplo, ese aceite está hecho con aceituna arbequina, una aceituna pequeñita que nos ofrece un sabor suave y afrutado. Muy recomendable para aliñar tartares, para aliñar mariscos, carpaccio. Viene muy bien, muy recomendable para eso. El mayor productor de aceituna arbequina es Cataluña, pero en Andalucía hacemos mucho. Ese que está utilizando Elena es de origen cordobés, ¿vale? ¿Me sabéis decir otra aceituna? ¿Ve por aquí esta familia? Hola. ¿Me sabéis decir una variedad de aceituna que se os ocurra? Buff, esa no la conozco yo. Hojiblanca, por ejemplo. Cornezuelo, hostia, ¿de dónde eres? De Jaén. En Jaén, ¿cuál es la que más se da? La picual. La picual es la que más se produce. ¿Qué tiene olivo este hombre? Ya tenéis que saber mucho más que yo. Lo que pasa es que le ha podido un poco la presión y la vergüenza. Mira, la picual es la aceituna, que la habremos visto en muchas botellas de aceite, que se produce más en Jaén. Tiene ese nombre, picual, porque la aceituna es picuda y nos ofrece un aceite con un color intenso, un sabor ligeramente picantito y amargo, y la característica más fundamental de este aceite es que es el que mejor aguanta la oxidación. Es un aceite que podemos almacenar durante más tiempo y que nos aguanta muy muy bien la fritura, ¿vale? Venga, último tip sobre el aceite. El otro aceite que más se produce, o aceituna que más se produce en Andalucía, es la hojiblanca, cuyo nombre viene de que la hoja de ese olivo es ligeramente más blanca. Esa se produce sobre todo en Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada. Y es la oliva que se planta más, porque es el que más productividad tiene. Cuando prensamos esa aceituna obtenemos más cantidad de aceite que con otras variedades. Entonces también es normal que digamos, vamos a sacarle el mayor partido al campo, ¿vale? De toda la aceituna que se planta en Andalucía, el 90% va para aceite. El 10% restante para aceituna de mesa. Todos conocemos también la gordal, conocemos la manzanilla, conocemos la cornicabra, mogollón. Y después, como última historia, tenemos, por ejemplo, aquí un DOP, una denominación de origen de la Sierra de Cádiz, que esto es un cupacho. Habrá veces que tengamos aceites que no tengan una sola variedad de aceituna, sino que estén elaborados a base de varias aceitunas. En este caso, el 50% de este aceite está elaborado con una aceituna que se llama lechín, que solo y exclusivamente se da en la Sierra de Cádiz, ¿vale? Venga, seguimos. ¿Has visto cómo Le está vamos medido? a poner, sí, encima el quesito, la crema de queso payoyo. Le vamos a poner una cremita de queso payoyo. La crema de queso payoyo ha sido tan sencillo de elaborar como coger un poquito de nata, rallar el queso payoyo encima, un hervor, y la hemos guardado en frío para que se nos quede en frío como una cremita de queso. ¿Sabemos qué es el queso payoyo por aquí? ¿No os habéis escuchado nunca? Seguro que a partir de ahora lo vais a oír, porque cada vez está más de moda. ¿Listo? ¿De Málaga? No.
Has puesto más bolitas hoy, ¿no? De la de Ronda tampoco. Falta uno aquí. De Cádiz, es de la Sierra de Grazalema. No. La cabra payoya y la oveja payoya son unas ovejas y unas cabras que solo se dan en la Sierra de Grazalema, en Cádiz, porque comen hierba payoya. La hierba payoya es una hierba autóctona de allí y nos da, cuando los bichitos, cuando las cabras y las ovejas comen esa hierba, la leche que producen tienen unos sabores peculiares con las que hacemos esos quesos que están tan buenos. Payoyo con 2 Y, ¿vale? Maravilla. Bueno, por hacer un repaso rápido, hemos frito el pan hindú, el panipuri, nos ha quedado súper crujiente, lo hemos partido por la mitad para hacer 2 medios canapés. En casa podemos incluso partirlo un poquito solo por la mitad y rellenarlo y tenemos una bola, una esfera perfecta crujiente que queda muy guay. Hemos cogido la presa ibérica, la hemos marinado y la hemos aliñado con aceite de oliva, salsa kimchi, mostaza y la yema de huevo. Si os gusta mucho la receta y cuando la probéis y la queréis hacer en casa y decís, hostia, el nota este con la verborrea, yo no me he enterado de la mitad, nos podéis escribir en nuestras redes sociales, en Provoca Catering, por ejemplo, por Instagram un direct, o mandarnos un email y encantado os enviamos esta semana que viene la recetita completa que os haya gustado más, ¿vale? A esto, por ejemplo, le puede ir muy bien también un encurtido, una alcaparrita, una aceitunita. Lo que pasa es que sabéis que hay personas que tienen un poco de fobia a los encurtidos, a la aceituna y eso. Yo me he encontrado a muchos. Pues Carmen es una de ellas. Entonces intentamos evitarla para que la chiquilla no lo pase malamente. Habéis visto que hemos puesto judías en el fondo, ¿verdad? Es para que no salga rodando la bolita. Y porque mañana nos hacemos un potaje con todo lo que haya ido cayendo ahí en toda la semana. Lo terminamos con un brotecito verde, ¿vale? Esto es para darle un toquecillo fresco y para la decoración. Hay una sin queso payoyo. Eso. Dáselo primero a él. Muy bien. Me voy a callar un minuto mientras lo probáis, ¿vale? Si me puede traer alguien el rollo de papel. En nuestras redes sociales, como hemos dicho, tanto en Provoca Catering como en Tokaway, hacemos también bastante divulgación gastronómica, contamos nuestro día a día. Si nos empezáis a seguir, seguro que alguna cosilla os lleváis. No somos influencers, ni lo pretendemos, ni cobramos por las cosas que decimos. Así que a lo mejor es hasta más interesante que nos cuenten lo bueno que es el champú. ¿Qué tal? ¿Cómo está eso? Hoy mira, me encanta cuando a la gente se le sale una sonrisilla de medio lado. Y eso que te lo has comido sin payoyo, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, crujientita la base, ¿verdad? Esa base lo podemos usar en casa hasta para echarle ensaladilla o lo que queramos, vamos. ¿Rico? Muy bien. Chicas, os ha salido genial. Gracias. Le ha encantado a la gente. Gracias. Bueno, perdón. ¿Está bueno? Súper sencillo, ¿habéis visto? Mira, el marinado que le hemos dado a la presa, al igual que la otra la hemos hecho también con sal y azúcar, igual. 1 kilo sal, 1 kilo azúcar, lo ponemos en una bandeja, hacemos un huequito, la metemos, la cubrimos unas 6-7 horitas. Y cuando pasen las 6-7 horitas veréis que se ha encogido un poco la presa y la sal se ha empapuchado de agua. ¿Vale? La sacamos de la sal y debajo del grifo con agua fría la limpiamos bien y la secamos. Ya lo tenemos perfecto. Además nos va a aguantar en la nevera incluso más días porque ya le hemos quitado agua. Las bacterias se reproducen en medios acuosos. Cuanto más agua le extraigamos a un producto, menos perecedero será. Por eso los jamones pueden estar en el armario de la cocina sin problema, porque le hemos extraído toda el agua. El crecimiento bacteriano lo paramos casi en su totalidad, ¿vale? Por eso decía al principio que a día de hoy es una técnica culinaria, pero ha sido siempre una técnica de conservación. Si esa misma presa, en lugar de 6 horas, la dejamos 12, 24, incluso 48, podemos hacernos nuestro propio lomito ibérico. Lo cogemos con un poquito de pimentón y de especias y lo embadurnamos, lo metemos en esa sal y una vez que hagamos eso de fregarlo y limpiarlo, si se ha quedado bien sequito, lo colgamos un par de semanitas y lo que tenemos es un embutido casero, como una caña lomo.
¿vale? Venga, no voy a seguir dando ideas, os vuelvo loco. Siguiente receta, vamos a hacer un sam de chicharrones sevillanos con salsa agridulce, ¿vale? Os voy a explicar ahora qué es el chicharrón sevillano, pero Elena antes os va a explicar cómo hacemos la salsa agridulce, una salsa sweet and chili. Bueno, creo que todos conocemos la salsa agridulce que nos ponen en los restaurantes chinos con los rollitos de primavera. Vamos a hacer una salsa basándonos en esa receta. La tradicional es vinagre de arroz, azúcar y chile seco o fresco, pero para que pique. Lo hervimos y ya estaría la salsa. Nosotros vamos a utilizar de base un chutney de tomate que tenemos en la factoría, que son productos que producimos nosotros. Un chutney de tomate, no sé si sabéis lo que es, son unas mermeladas hindúes que su base también es vinagre y azúcar y lleva también especias. Entonces nos va a venir muy bien, nos va a dar un toque un poco diferente. Entonces, pues tan sencillo como habíamos comentado antes, vertemos todos los ingredientes en la olla, el azúcar. Le vamos a añadir también unos pimientos dulces que nos van a dar un poquito de frescor, todo en crudo. Y el chorrito de vinagre. El chutney de tomate que os ha dicho es una pasada de salsa, está feo que lo diga yo, pero es adictivo. así. Súper combinable, nos vale para hacernos unos nachos, para acompañar un pescado azul, para juntarlo con aguacate y hacerte un guacachutney, para lo que queráis. Y está en nuestra tienda online, tocaway.com. Lo vamos a mezclar después con con el chicharrón, que ya lo tenemos picadito. Que lo tiene ahí Esteban por si os lo quiere enseñar. Vale, le ha salido la palabra papada porque el chicharrón sevillano se elabora con la papada del cerdo, que es una parte muy grasa, pero también entreveradita, que tiene también carne. Y es una receta súper healthy. Es de la cosa que menos engorda en el mundo. Es la papada del cerdo frita en manteca de cerdo. Nada. O sea, algo perfecto para afrontar la cuesta de enero. Súper ligerito. Bueno, es muy conocido. El chicharrón sevillano, que es así, se fríe en esa manteca de cerdo con ajo, con especias. Se suele tomar de aperitivito, con una cervecita y demás. Como es muy graso y un sabor muy potente, ¿queréis probarlo? ¿Lo habéis probado alguna vez? Bueno, lo vamos a probar ahora, ¿no? No se han atrevido. El chicharrón sevillano, yo siempre digo que chicharrones o cosas muy similares se hacen casi que en toda España. Aquí en Madrid, ¿qué es lo más parecido a esto? Los torrenos, efectivamente. Pero además, fijarse cómo a mí me encanta la diversidad de culturas y por eso me da coraje, que es una palabra muy sevillana, muy andaluza, que estemos obcecados ahora en pegarnos esto en el pecho y decir que en España, para acá, que para allá. No somos todos iguales ni lo pretendemos. Chicharrones sevillanos no se parecen en nada a los chicharrones de Cádiz, que están a 50 kilómetros. El chicharrón de Cádiz se cocina como una carne mechada, se corta finamente y es muy típico el papelón, que es como esa carne mechada, con un poquito de sal y limón. No se parece en nada a esto y estamos a 50 kilómetros. Es decir, y gazpacho hay en cada sitio, se hace de un lado. Las migas, ayer hablábamos con un compañero de Almería sobre las migas, que allí se hacen con sardinas y con sémola, y por otro lado se hacen con pan, otro lado se hacen en La Mancha se hacen con harina de armorta, pero también se hacen, en Extremadura se le echa pimentón, en fin, si es que la gastronomía es base de cultura y es un hilo conductor en el que nos tenemos que apoyar. Bueno, como decimos, el chicharrón es una elaboración bastante contundente y grasa, y lo que buscamos al ponerlo en un sam es darle un toque crujiente y fresco, ¿vale? Y con la salsa agridulce también. ¿Sabemos qué es eso de un sam? ¿Lo hemos escuchado alguna vez? Un sam es un concepto de la cocina vietnamita, tailandesa, del sudeste asiático, que básicamente es toda aquella gastronomía que se toma encima de una hoja verde, una hoja de col, una hoja de lechuga. Nosotros hemos cogido un cogollito de Tudela, pero no son de Tudela porque estamos en Andalucía y se cultivan en Almería, la huerta de Europa, ¿vale? Como os había dicho Estepa, el concepto del SAM, podríamos explicar que ellos utilizan la hoja de lechuga como nosotros utilizamos el pan, ¿vale? Por ejemplo, pues en una barbacoa, sobre todo en Corea, la barbacoa coreana, no sé si habéis ido alguna vez, te ponen todos los trocitos de carne para que te lo vayas haciendo y luego se come todo dentro de un rollito de una col, de una lechuga o similar. Bueno, esto ya está. Como una telera de pan, un bollo para acompañar la carne, tampoco hay nada, pero
Pero bueno, máximo respeto a los coreanos. Volcamos la salsa agridulce sobre el chicharrón, meneamos un poquito y encima de la hoja de lechuga. 100% libre de anisaki. Que no queremos hacer la recetita esta, pues compramos una salsa agridulce en el supermercado. Que es que no tenemos chicharrones sevillanos a la mano. Coño, pues si nos han sobrado unos torrenos de antes de ayer que ya se han quedado feotes y duros, los picamos y nos hacemos esta receta y como reyes, ¿vale? Está calentito. Muy rico. Bueno, el maravilloso mundo del cerdo ibérico. Vamos a hablar un poco del cerdo ibérico. ¿Por qué se llama ibérico el cerdo ibérico? ¿Qué es eso de ibérico? ¿Por qué es de la península ibérica? No. ¿Porque comen bellota? No. La raza ibérica. Es una raza. Es una raza. Es una raza. Bueno, en España también hay cerdos duroc, hay cerdos blancos. Habrá quien tenga cerdos vietnamitas y los pase por la Gran Vía. Esos no se comen. Pero cada uno, como raza que es, tiene unas características. Es un cerdo autóctono efectivamente de la península ibérica. Evidentemente no iba mal enfocado, pero es el nombre de la raza. Es una raza autóctona que se cría, cuyo hábitat es la dehesa, que es un paisaje, un bosque que se da solo en la península ibérica y solo en la parte... siempre que tengo que diferenciar entre oriental y occidental, tengo que cerrar los ojitos para ver el eje de las coordenadas porque me lío. En la parte occidental de Andalucía, sobre todo en Córdoba, en el Valle de los Pedroches, en Sevilla, en Málaga, en Huelva, como no, la sierra de Huelva, en toda Extremadura, en el sur de Castilla y León, todos conocemos los jamones de Guijuelo, por ejemplo, y en el sur de nuestro país hermano, Portugal. Cerdo ibérico. El cerdo ibérico le ponemos después otro apellido más, de bellota, de cebo, de cebocampo. No todos los cerdos ibéricos se alimentan de lo mismo. Raza ibérica, alimentación de bellota. Los cerdos ibéricos que se alimentan solo y exclusivamente de bellota, ese es el que tenemos todos en la cabeza como el top, el más caro. ¿Por qué es el más caro? ¿Por qué es el top? Pues tiene sus explicaciones y sus razones. Vamos a hablar de la dehesa, donde se crían, donde comen y donde seguramente los terminan de sus últimos días de vida. La dehesa es un bosque de robles, encinas y alcornoques, ¿vale? El común denominador de estos árboles es que dan el fruto, como fruto la bellota. Todos esos árboles dan bellota. La bellota, si no la comemos un humano medio, nos parece un fruto que no está bueno, está amargo, pero a los cerdos les flipa. Y es un fruto con unas grasas y unas condiciones, unos aportes nutricionales para el cerdo que son perfectos. ¿Por qué el cerdo ibérico de bellota, que eso come bellota, es tan bueno? Pues mira, os explico. En esa dehesa, entre los meses de octubre y de marzo, se produce lo que se llama la montanera. La montanera es los meses del proceso de engorde de los jamones, de los cerdos, que después van a ser los cerdos que matamos como cerdo ibérico bellota. Durante esos meses, en octubre, todos los cerditos que pesan más de 9 arrobas, ¿sabemos cuánto es una arroba? Como hablaban los antiguos. Sí. Una arroba son 11 kilos y medio. 9 arrobas, unos 100 kilos. Todos los cerditos que pesan más de 100 kilos los sueltan al campo. Y en el campo, sueltos, en libertad, se alimentan ellos de todo lo que pillan, que son bellotas, subiendo colinas, bajando, buscando, hurgando, pompón. ¿Qué pasa? Que están haciendo ejercicio y están comiendo un alimento súper saludable, con una grasa súper saludable. Cuando un animal se mueve mucho, conseguimos que el músculo se trabaje y que todo lo que va comiendo se le va infiltrando. ¿Por qué esa infiltración de grasa que solo no tiene el cerdo ibérico de bellota? Porque es un animal que no para de andar para alimentarse y que se alimenta con ese superalimento que solo encuentra en la dehesa. Cerdo ibérico, bellota. Y el cerdo ibérico cebo, el que es ibérico, pero lo tienen estabulado comiendo pienso. Y el cebo campo, el que come pienso, pero también lo sueltan un ratito a comer bellota. Evidentemente, los cerdos que no paran de moverse alcanzan un peso no tan grande como otros que lo tienen parado. Entonces dan menos kilos de carne. Primera razón por la que esos cerdos cuestan más caros. Porque son cerdos que, aunque aumentan en la montanera,
unos 40-50 kilos, un 40% sobre su peso, llegan a pesar unos 150 kilos, pero nunca va a ser un cerdo ibérico que esté parado, que a lo mejor pesa 200 y pico. Ya ahí la carne sale más cara a producirla. Y después está la ley de oferta y la demanda. ¿Cuántos jamones o cuántos cerdos ibéricos de bellota se han producido el año pasado? Di un número en España. 600.000. 600.000 son 1.200.000 jamones, 1.200.000 presas, 1.200.000 paletillas, ¿vale? Hubo un año, hace unos años, que hubo un escándalo que salió en los periódicos y es que se vendieron más jamones ibéricos de bellota que cerdos habían nacido. Y es que estaban trayéndose cerdos rumanos y le ponían la etiqueta sinvergüenza ahí en todos lados. Sinvergüenza ahí en todos lados. Entonces es importante saber las diferencias y cuándo tiene una etiqueta y por qué de la otra. Habremos escuchado también, y ahora ya termino con el cerdo ibérico, eso de 50% ibérico, 75% ibérico, 100% ibérico. ¿Cómo puede ser un animal 50%? ¿Cómo es eso? ¿Que es una pata de cada color? ¿Que por este lado habla en vietnamita y por este en ibérico? Porque está mezclado con duroc. Se puede mezclar con duroc, que es otra raza, o se puede mezclar con cerdo y blanco. Pero sí, hablamos de mezcla. Hablamos de que si mamá es una cerda ibérica de pedigrí 100% y papá es un cerdo blanco, cuando se aparean tenemos un cerdo 50% ibérico. Y si ese 50% ibérico cuando crece lo mezclamos con una cerda 100% ibérica, tenemos un cerdito 75% ibérico. A medida que vamos mezclando la raza, vamos obteniendo diferentes características. ¿Por qué los mezclan? Porque dice, hostia, tengo un cerdo cuya carne tiene unas connotaciones del cerdo ibérico, pero como está cruzado con blanco es un cerdo más gordo, nos da más carne, ¿vale? Ahí es el porqué de que se van haciendo esas mezclas. Bueno, vamos a ver qué tal está ese SAM de chicharrón sevillano. ¿Alguna preguntita sobre los cochinos, los cerdos ibéricos, el jamón ibérico de bellota? ¿Nos quedan claras ahora cuando vayamos al supermercado y veamos jamón de York, Duroc, 50% raza ibérica? Ya sabemos, tío, pues mira, ahí había un lío. Dígame. Los que se alimentan de castaña, mira, en la sierra de Málaga, sobre todo, ahí están sacando unas producciones muy limitadas ahora mismo es que no me acuerdo del nombre. No sé si lo tenemos ahí en las diapositivas. ¿Le puedes dar para adelante? Porque creo que es un dato que tenía por ahí. Efectivamente, no, cebocampo, pompón, no lo tengo. Tiene un nombre especial esa producción de cerdo. Efectivamente, en función, somos lo que comemos. Si en vez de bellotas comen en este caso castaña, tenemos jamones con otros sabores y otras connotaciones. Sí, pueden comer otras cosas y también se puede alimentar, como en ese caso, exclusivamente de castaña. Lo más conocido es la bellota porque lo que más se da en la dehesa son las bellotas, por lo que hemos dicho del roble, la encina y el alcornoque. ¿Cómo está eso? Ese crujientito, esa fusión de sabores. Muy bien, me alegro que os guste. Eso es sobrado. ¿Qué hemos hecho de más? ¿Hemos hecho de más? Bien. Le hemos dado a... Está muy guardado. Dáselo porque lo Chano, no nos hemos acordado de guardarte uno, ¿eh? ¿Cómo está eso? ¿Os gusta? ¿Rico? En ese concepto del SAM entran muchas cosas, entran unos huevos rellenos, una ensaladilla, entra un poquito de pollo a la plancha picadito con un poquito de mayonesa, una anchoa y nos hacemos una mini ensalada César en un esto. Podemos hacer canapés con este concepto del SAM, ¿vale? Bueno, sabemos que gente de las que nos esté viendo a lo mejor se queda sin probar. Las degustaciones son para 40 personas. Nosotros intentamos, incluso estamos sacando unas 50 y tantas raciones de cada cosa. Pero no podemos hacer milagro de los panes y los peces y nos gustaría que todos lo probarais, pero no siempre es posible, ¿vale? Bueno, tercera y última receta. A ver si os gusta. Esta es muy sencillita. Vamos a hacer el serranito 2.0. ¿Sabemos lo que es un serranito? A ver, la de Sevilla, ¿qué es un serranito? A ver, vamos, ilústranos. Un pan, un bocadillo con jamón, un filetito de cerdo, aunque ahora también lo hacen de pollo, pero el serranito de toda la vida es de cerdo, un pimientito frito y hay quien le echa tortilla, ¿verdad? Exactamente, es un bocadillo que se hace con filete de lomo, ya sea de lomo, de solomillo, filete de cerdo,
con una lonchita de jamón y un pimentito frito. Nada puede salir mal, ¿verdad? Pues nosotros le hemos dado una vueltecita, tampoco una locura, pero en vez de utilizar un pan de Viena, una telera o un pan andaluz o un mollete, vamos a usar un pan de pita, ¿vale? Esos que vemos en el turco o en la comida mediterránea en general, en Grecia, y lo vamos a rellenar, para meter también cuña publicitaria, de nuestro pullet cochinito al whisky. El solomillo al whisky es una receta muy típica de la cocina, en este caso sevillana, aunque se ve en todos los bares de Andalucía. El solomillo al whisky es un solomillo que hacemos huerta y huerta y lo cocinamos en abundante aceite, abundante ajo, un chorreón de whisky, y hay quien le echa también a lo mejor una ramita de laurel o incluso un poquito de ralladura de limón. Nosotros en nuestra industria tenemos la suerte de que estamos aquí por segundo año consecutivo, que venimos de la mano de Turismo Andaluz, y ellos nos han dicho que nos llaman porque somos una empresa joven e innovadora. Y nosotros, pues evidentemente, para nosotros eso es un orgullo. ¿Por qué somos una empresa innovadora? Pues porque desde nuestra industria usamos algunos procesos de la cocina industrial para poder hacer nuestro concepto culinario. Hacemos cocina industrial, pero ninguno de nuestros productos tiene ningún tipo de conservante. Nosotros estabilizamos porque envasamos al vacío y cocinamos durante más de 15 horas a unos 70 grados. Lo que conseguimos es que dentro de esta bolsa, al no haber oxígeno, las bacterias aerobias, las que necesitan oxígeno para vivir, ya no pueden crecer, y como le damos temperatura durante tanto tiempo, matamos todos los bichos que hay dentro, a efectos prácticos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en esta receta de cochinito al whisky? Hacemos la salsa al whisky, aceite de oliva, ajo, chorreón de whisky, un poquito de manzanilla de San Lucas y un poquito de ralladura de limón. Lo metemos en la bolsa junto con la carne fresca, que usamos lo que viene siendo la punta de la cadera, que es una parte muy magra, lo sellamos y lo cocinamos durante esas más de 15 horas. Y tenemos esto, que es lo que se le llama ahora el pullet pork, pullet cochinita pibil, también los tenemos, cochinita pibil mexicana, butter chicken o pollo a la mantequilla hindú, pullet pork americano y el cochinito al whisky andaluz. Habéis visto que utilizamos técnicas de la industria alimentaria y nuestro concepto de coger productos de aquí y de hacer recetas con todo el mundo. Lo primero que os comentaba, pues hemos llenado el pan de pita, que nos va a explicar Elena una curiosidad o de dónde sale eso del pan de pita. Bueno, los panes de pita, como ya ha dicho Estepa, son comunes al Mediterráneo, sobre todo occidental, perdón. Sobre todo es muy común en Oriente Medio, Turquía y Grecia. Y tienen diferentes nombres, pero al final es como el mismo tipo de pan. En el 2500 a.C. mezclaban lo que era la harina con el agua. No había el conocimiento de ahora, que sabemos que necesitamos la levadura para que el pan se pueda leudar. Mi profesor de cocina siempre nos decía que no se sabía qué fue antes, si la cerveza o el pan, ¿no? Porque no tenían todavía eso controlado. Entonces hacían la mezcla como unas gachas, estiraban los panes, hacían, pues eso, como se ve aquí, unos redondelitos, y lo pegaban directamente en un horno de piedra, contra la piedra. Y entonces el pan sufla. El pan de pita va a suflar, nos va a permitir hacerle un agujerito para poder rellenar. Pero igual que el durum, igual que el pan árabe, en fin, si conocéis un poquillo la cocina. Un pan hueco. Bueno, sí, un pan plano más que un pan hueco. El que se puede abrir sobre todo es este. Los otros lo habéis visto que lo que hacen es enrollarlo, ¿no? Que es una tortita de trigo. Muy bien, pues el concepto realmente es el del bocadillo o el del montadito, ¿no? En los bares de Andalucía, en todos lados, hacen montadito de pringá, montadito de solomillo al whisky, montadito piripi, que es muy típico en Sevilla, que se hace con lomo, con alioli, con queso y con un poquito de pancetita, ¿vale? El montadito es un bocadillo pequeñito, el mantecadito, que es el solomillo al whisky con papa frita dentro. Ay, madre mía, qué harta de montadito. Sabemos, a ver, la sevillana, vamos a preguntar sobre el cordobés. ¿De dónde viene el nombre montadito? ¿Por qué se llama montadito? Curiosidad del día. Ahí te he pillado. Vamos, ¿a alguien se le ocurre por qué se llama montadito? Yo lo aprendí hace poco, ¿eh? Yo lo aprendí hace poco, es muy curioso. Nuestros abuelos, cuando iban al campo con el ganado, para hacer las cosas de agricultura, se llamaban su navajilla, su cacho pan y su choricillo, o la panceta, o en este caso, como hemos usado la papada curada en vez de jamón, ¿vale? Hemos dado la vuelta al senadito, en vez de ponerle jamón, hemos puesto papada curada. Y entonces, cuando paraban para comer,
cogían la navaja, le pegaban un cortar pan, un cortar chorizo y se lo montaban en herdeo. Era un montardeo. El montardeo derivó después en el nombre de montadito, pero la tapa era el montardeo. Entonces yo se lo montaba en herdeo y para adentro. Ya que he dicho la palabra tapa, ¿qué me ha salido? La palabra tapa también es de origen almeriense. ¿Sabemos de dónde viene la palabra tapa? ¿Por qué nos comemos una tapa? Una tapa, la tapa de un bote, porque cuando se tomaban el vinillo, para que no entraran moscas, le ponían el cacho de chorizo, un cachito de queso encima y era la tapa. Y entonces ya casi que cuando empezábamos con los bares, te pedía tu cervecita o tu vinito y ya te ponían la tapa. Y entonces era cuando te ponían la tapa gratis con el esto, que todavía se da en las partes de armería y demás. Bueno, lo de gratis no, porque antes tú te podías tomar una tapa con la cerveza por 1,50 €. Ahora te ponen la tapa con la cerveza por 5 € y te están diciendo que te la regalan. Y en Madrid tienes que pedir una hipoteca para pedirte una ración de algo también. Bueno, ¿cómo está ese montadito o minipita de cochinito al whisky con papada curada y pimiento del Padrón? Está llegando, está llegando. Está llegando. Bueno, espero que os guste. Este sí que también es súper sencillo, lo podemos hacer sin problema. Ya podemos encontrar pan de pita en todos lados, ¿vale? Y diréis, sí, pero tú estás aquí promocionando Andalucía y has cogido un pimiento del Padrón, que eso es gallego de toda la vida. De Almería. No es que sean de Almería, con todos los respetos hacia Galicia, pero que sí, que se plantan en Almería. Efectivamente, se plantan en Almería, que es la huerta de Europa. Bueno, ¿alguna curiosidad o alguna pregunta que tengáis sobre el mundo del cerdo ibérico que no hayamos solucionado? Entonces solo nos queda agradeceros que hayáis estado este ratito con nosotros. Si tenéis a bien y os ha gustado lo que habéis probado y habéis visto, nos podéis dejar una reseña en Google en Catering Provoca, que nos vendrá súper bien para posicionarnos. Y si además os apetece seguirnos tanto en Tokaway como en Provoca Catering en Instagram, pues hacemos algo de divulgación gastronómica. Por último y no menos importante, Turismo Andalucía. En el canal de YouTube Vive Andalucía podéis ver esta y todas las ponencias que hemos hecho nosotros y todos nuestros compañeros durante Fitur, en diferido y en directo. Ya en directo queda poco porque esta es la penúltima y nos vamos de vuelta para Sevilla. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.